Bueno, empecemos con la escápula. Como ustedes ven, este miembro que está armado, fácil distinguir que es del lado izquierdo. La escápula, como está fuera del plano medio, es un hueso par. Por lo tanto, voy a tener una derecha y una izquierda. En este caso, seleccioné una que fuera del mismo lado del miembro, ¿sí? Pero ustedes recuerden que pueden llegar a tomar otra de un miembro contrario y eso los puede confundir. Entonces, ¿cómo se estudia el hueso? Y el hueso se estudia como siempre lo hicimos, siguiendo un orden. Lo primero, la situación. Ya dijimos, está fuera del plano medio, por lo tanto es un hueso par. Hay una escápula derecha y una izquierda. Por otro lado, ¿cuál es la situación con respecto a los huesos vecinos, al resto del esqueleto? Bueno, como se ve en el esqueleto, la escápula está aplicada contra la pared del tórax y en relación con el hueso húmero. Hacia distal se relaciona por medio de una articulación con el húmero. El punto que sigue es la dirección. ¿Qué dirección tiene este hueso? Claramente se ve que está inclinado, por lo tanto decimos que es oblicuo. ¿Oblicuo hacia dónde? Como la extremidad distal se inclina hacia craneal, decimos que es distocraneal, ¿sí? Si ven el húmero, es totalmente opuesto a lo que veíamos, a lo que estamos viendo en la escápula. Último punto, clasificarlo. Es un hueso de tipo plano, porque sus dimensiones de ancho y longitud son similares, o por lo menos son grandes. Tiene forma triangular en el caso de la escápula del equino. Y al ser un hueso plano distinguimos superficies o caras, ¿sí? Y bordes, así como ángulos donde se reúnen los bordes. Por supuesto que el orden que debemos seguir es describir primero la superficie. La superficie que están viendo es la superficie lateral del hueso, la misma que se ve aquí. En esta superficie lateral voy a tener una cresta bien alargada que es lo que denominamos espina de la escápula. En el caso del equino, un tubérculo, ¿sí?, está también marcando la parte más alta de esta espina. Es el tubérculo de la espina. Y esta espina me permite hablar de dos fosas. Una fosa ubicada por arriba, que sería la supraespinosa, por arriba de la espina, y una fosa que está por detrás, que es la infraespinosa. No hay otros detalles importantes en esta cara y por lo tanto podemos pasar a la cara medial del hueso. En esta cara se ve una amplia fosa subescapular, porque ahí se aloja el músculo subescapular, y dos superficies triangulares. Esas superficies triangulares son las que denominamos superficies serratas o fascia serrata, que es donde se fija los músculos serratos, ¿sí?, que forman parte de la sinsarcosis. Por lo tanto, no tenemos otro elemento importante para describir. Los bordes simplemente, ¿sí?, son elementos que separan las caras. El único que vamos a tomar como importante es el borde dorsal. ¿Por qué? Porque este que aparece acá no es el verdadero borde dorsal de la escápula. A esta escápula le está faltando todo un cartílago en forma de media luna que ocupa este borde. Y este cartílago llega hasta el punto más alto del animal, es decir, va a llegar a la altura de las espinas de las espinas de las vértebras torácicas. De hecho, es palpable y visible desde el dorsal del animal y yo puedo separar por medio de un surco lo que va a ser miembro de lo que es el tronco. El borde craneal tiene acá abajo una zona más redondeada. A eso se lo suele llamar incisura escapular. Y el borde caudal es un borde más bien grueso que no tiene detalles importantes. Los ángulos los denominamos craneal, caudal, y el distal es el más importante porque acá aparecen los elementos que me lo relacionan con el hueso del brazo. Este ángulo craneal en general se considera palpable, lo mismo que el ángulo caudal. El ángulo distal va a presentar elementos distintos. Hacia craneal, una eminencia no articular, y hacia caudal, una superficie articular a la forma de fosa que vamos a llamar fosa glenoidea. Si bien recibe a la cabeza del húmero, y esto va a ser una excepción porque las cabezas generalmente son
en cavidades cotiloideas. Acá la cavidad es glenoidea porque es de menor tamaño, de manera que ya en la articulación van a ver todo un fibrocartílago marginal que tiene que ampliar el diámetro de esta fosa, de esta cavidad. En la parte no articular yo distingo claramente una eminencia. Como la escápula va ubicada así, la eminencia es supraglenoidea, ese es el nombre. Y hacia medial tiene como una puntita que es bien palpable, que es el proceso coracoide. Es lo que quedó del hueso coracoide que tienen algunos animales como parte de la cintura pectoral. Eso sería el hueso de la escápula, no hay mucho más para describir. Recuerden la dirección, recuerden la situación y los accidentes que mencionamos. Pasemos al húmero. Tomemos un húmero del mismo lado, es decir, un húmero izquierdo para no confundir. Este húmero también es un hueso par, es decir, está fuera del plano mediano. Y también es un hueso que está en posición oblicua. Sin embargo, si ustedes lo ven con respecto al miembro, esta oblicuidad es opuesta a la de la escápula. Por lo tanto, esta extremidad distal del hueso se inclina hacia caudal. La dirección del hueso es distocaudal. Y está formando un ángulo importante, ¿sí? Está formando un ángulo importante con la escápula que corresponde al ángulo de flexión de la articulación del hombro o articulación del encuentro del equino. Este es un hueso largo, claramente, por lo tanto, para describirlo voy a tener un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo está mal subdividido en 4 caras. De estas 4 caras, la cara lateral es la más evidente, al igual que la cara craneal. ¿Por qué la cara lateral hacemos referencia? Porque es como un surco enmarcado por 2 crestas. Este surco que está acá está ocupado por el músculo braquial y se lo denomina así, ¿sí? Surco del braquial. Las eminencias o crestas que lo van a enmarcar son la tuberosidad deltoides, donde se fija el músculo deltoides, y la cresta supracondilia lateral que termina bien acá abajo, ¿sí? Asciende desde la extremidad distal, pero termina en la mitad del cuerpo. El resto del hueso es redondeado. Si yo lo voy a observar por la superficie medial, voy a ver una eminencia. Esta eminencia en forma redondeada no es otra cosa que el tubérculo para el tendón común que tienen el redondo mayor y el dorsal ancho. Por lo tanto, se le denomina tuberosidad del redondo mayor. Hay otros elementos, pero los tengo que pasar a describir fundamentalmente con la cabeza, la extremidad proximal. Antes que me olvide, esta cresta que suele descender desde la cresta o tuberosidad deltoidea está poco marcada en el equino y se la suele llamar cresta del húmero. Es decir, que el surco para el braquial estaría entre tuberosidad deltoides y cresta del húmero y la cresta supracondilia lateral. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces pasemos a la extremidad. La extremidad proximal es realmente bien desarrollada. No tiene un cuello marcado que lo separe del resto, pero aparece acá rodeándolo, sobre todo en la parte caudal donde es bien neta la separación. Lo que sí voy a tener es eminencias no articulares y una gran eminencia articular que tiene forma de semiesfera y por lo tanto lo llamamos cabeza del húmero. Por delante de la cabeza, no se olviden que el hueso va así, ¿sí? Por delante de la cabeza van a aparecer eminencias. La eminencia que está del lado lateral la llamamos tubérculo mayor del húmero y tiene una parte craneal, que sería esta, y una parte caudal, que sería esta. La eminencia que me queda del lado medial la llamo tubérculo menor y también lo puedo dividir en una parte craneal, que es esta, y una parte caudal que está más atrás. Ahora, entre ambos tubérculos humerales hay un amplio surco intertuberal. Este surco, en el caso del caballo, está dividido en 2 partes por un tubérculo intermedio,
¿sí? Este que aparece acá. ¿Por qué es importante este surco? Este surco va a estar ocupado por el tendón del bíceps braquial. De manera de que acá voy a tener un deslizamiento importante favorecido por una sinovial. Hay algunos otros elementos que también podría describir y que son de mucha menos importancia. Por ejemplo, desde aquí arriba yo voy a tener una pequeña rugosidad para que se fije el infraespinoso, el tendón terminal del infraespinoso, y por debajo el tendón del redondo menor. Son de poca importancia. A su vez, del otro lado se suele describir una pequeña crestita, que no se ve muy bien, que corresponde a la línea tricipital. Es decir, que esos serían los elementos más importantes de la extremidad proximal. Cabeza, los dos tubérculos, el surco intertuberal o bicipital, subdividido a la mitad. Si me voy a la extremidad distal en su conjunto, toda, se llama cóndilo del húmero. Término que usamos poco, pero no importa. Voy a tener algunos elementos articulares importantes. Por ejemplo, en el caballo lo que tengo es una tróclea. A diferencia de lo que veíamos en perro, donde había tróclea y cabecita. Acá se describe directamente una tróclea con dos grandes labios separados por un surco. Si yo sigo el surco hacia craneal del hueso, voy a entrar en una pequeña fosa que es la fosa radial. Si yo sigo el surco hacia caudal del hueso, voy a entrar en una fosa muy profunda que es lo que se denomina fosa del olecranon o fosa olecraniana. Esta fosa está enmarcada por dos epicóndilos. Un epicóndilo del lado medial, más bajo, y un epicóndilo del lado lateral, muy grande. Desde el epicóndilo del lado lateral sale esa cresta supracondilia lateral que habíamos mencionado. Hay a ambos lados de la tróclea pequeñas depresiones y tubérculos para que se fijen los ligamentos colaterales de la articulación del codo. ¿Estamos de acuerdo? Esto ha sido rápidamente el húmero. Vamos a pasar a radio y cúbito, que serían los huesos del antebrazo. Tomemos un radio y una ulna del mismo lado, es decir, del lado izquierdo. Si ustedes observan, más o menos, lo que sería la ulna aparece ligeramente hacia el lateral del plano que corta los huesos. Son también huesos pares, hay de cada lado, y están situados, ¿sí?, entre el húmero, con el cual forman la articulación del codo, y la primera fila de los huesos del carpo, para formar parte de la articulación del carpo, que ya la vamos a subdividir en tres. Decíamos que en el equino los seguimos describiendo como dos huesos, pero fíjense el grado de fusión que hay. De hecho, la extremidad distal parecería como que corresponde solamente al hueso radio. Sin embargo, sabemos que la parte lateral, esta pequeña parte, corresponde a la parte del cúbito fusionada al radio. Sería la extremidad distal del cúbito fusionada al radio. De esta manera vamos a empezar con, ¿sí?, lo que serían los huesos del antebrazo.